Hablar con Juani Fernández, a quien quiero preguntarle también sobre la situación económica y por supuesto qué va a pasar después de esta cuarentena, en la pospandemia en nuestro bendito país. Juani, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, todo bien, no, gracias a vos. Bueno, en principio, ¿qué está pasando en este momento con la cuarentena? ¿Por qué crees que ahora hay un volver atrás, a una fase quizás anterior? Hay como mucho miedo, ¿no? Por parte de los funcionarios que están diciendo, bueno, las camas no alcanzan. Según tu mirada, ¿qué está pasando en Argentina versus economía, ¿no? Una economía que está en franco deterioro. A ver, el gobierno se asustó con la ocupación de camas en AMBA, que viene subiendo ininterrumpidamente desde hace varias jornadas de manera rápida. Y digamos, en términos de contagios, a nivel país también estamos en máximos. La velocidad a la cual se está contagiando, digamos, se confirman nuevos casos, está en máximos. Y el gobierno entiende que es un momento para ponerle paños fríos otra vez al asunto vía cuarentena, porque básicamente no tiene muchas alternativas el gobierno. La verdad que es la única, parece que es el único antídoto contra el coronavirus que tiene como para paliar la situación, y ese es el racional por el cual el gobierno concluye que hay que volver por lo menos a una fase 1. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo, estoy describiendo la situación. Y esto igual también no es una situación particular argentina. Hay otros países también que están en una situación similar, donde están viviendo tipo Brasil, digamos, récord en lo que respecta a casos confirmados diarios. Digamos, yendo a economía, ¿cómo pega esto? Bueno, esto básicamente es un masazo, puede ser un golpe de gracia tremendo para la economía argentina. Recordemos que ahora en 2020 el PBI va a caer por lo menos 12%, nosotros esperamos 13% en un solo año. Esto es una locura. Para tomar dimensiones, sería una caída superior a 2002, ¿sí? Cuando cayó 11%. ¿Es peor que el 2001 esto? Yo creo que es mucho peor. Yo creo que es mucho peor. Primero porque en un solo año te está cayendo el PIB ya más que en 2002. Segundo, ya venís también de 2 años anteriores con caídas superiores al 2%. O sea que si vos tomás 2018 a 2020, el PBI te va a caer alrededor de 17 puntos. 17 puntos en 3 años. El tema es que en el 2001 se pudo levantar bastante rápidamente, ¿no? Con respecto a la situación de los commodities, quizás a la devaluación que favoreció a la industria nacional. ¿Cómo ves ahora la posibilidad de la salida económica, tratar de paliar un poco la situación después de la pandemia? Bueno, ahí está el problema. Ya tenés una caída similar a lo que fue el 98-2002. El tema es que los fundamentos hacia adelante, la situación hacia adelante es, digamos, muchísimo peor que en su momento, porque como bien dijiste, en su momento rompíamos contratos, devaluábamos y al año y medio ya estamos creciendo al casi 10% anual. Esto no va a ser así. 2021 viene extremadamente complicado, se está hipotecando el futuro, el mediano plazo de Argentina con lo que se está haciendo en materia monetaria y fiscal. Por lo cual, yo te digo que esto llegó para quedarse. Yo creo que tenés por lo menos 3-4 años más de caídas / no crecimiento, lo que se suma 17% de caída entre 2018 y 2020, con lo cual te diría la pobreza. A mí me preocupa mucho la pobreza, sobre todo que sí, sin duda, claro. Bueno, el gobierno dice que también le preocupa la pobreza. No, de facto no le preocupa, o le preocupa menos que otras cosas. Porque ¿cómo que no le preocupa? Y no, de facto no, porque digo, si vos tomás políticas que básicamente, digamos, generan la mayor cantidad de pobres, digamos, aceleran la velocidad a la cual se genera pobreza, bueno, de facto no te interesa tanto. Pero ¿esto es culpa de la pandemia o de que no se sabe manejar la situación y no hay programa económico? No, la pandemia viene a amplificar un problema subyacente que ya tenía Argentina, y yo te tiro un número que da cuenta de cuánto es pandemia y cuánto es el problema endógeno de Argentina. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el número? Mirá, si vos tomás 2018 a 2020, Argentina, como te dije, está cayendo 17 puntos, por lo menos. Y si vos agarras cualquier país de la región, sacando Venezuela, ¿no? Por obvios motivos, te da que caen entre 3-4 puntos, más o menos. O sea que Argentina en los últimos 3 años va a caer casi 20%, mientras que el resto de Latinoamérica en ese mismo periodo va a caer entre 3 y 5 puntos. O sea que Argentina... Incluido Brasil, digamos, dentro de los países que la tienen mejor. Incluido Brasil, o sea que
te diría que 2/3 del problema mínimamente son endógenos. O sea, la pandemia amplifica un problema subyacente, pero la mayoría del problema es argentino y no es la pandemia. ¿Y por qué crees, Juan, que están concentrados en el gobierno en la cuestión del COVID, de tratar de que haya menos muertos y o están mirando muy de lejos, ¿no?, a la distancia el tema económico? ¿Por qué crees que es esto? Primero porque la economía ya, digamos, hagan lo que hagan, ya se va al demonio. Entonces, dado que esa batalla está perdida, por lo menos tratan de controlar la variable que pueden, que es la cantidad de infectados, con una cuarentena hardcore totalmente destructiva. Me explico, digo, digamos, en términos políticos, suponete que mañana se inundan los hospitales de gente y es un problemón sanitario de calibre todavía mayor. Digamos, eso terminaría, o sea, políticamente sería un suicidio, porque la economía va a ser un desastre, va a la peor crisis de la historia y encima no dominaste la pandemia. Entonces, lo que están haciendo es, dado que ya no dominamos la economía, terminemos de matar la economía, pero por lo menos podemos decir, salir a enarbolarnos detrás de la causa de que tuvimos la menor cantidad de infectados de Latinoamérica. ¿Me explico? ¿Y cuál es, digamos, la solución a esto? Digo, no sé, uno capaz que no tiene, digamos, toda la posta, pero lo cierto es que hay un dólar a 127 pesos, se viene seguramente una inflación, un proceso inflacionario mucho mayor en Argentina, emisión, porque los organismos internacionales no le van a prestar plata a Argentina, es más, estamos endeudadísimos. Digo, ¿de dónde sale la plata para pagar? Vos sabés que, bueno, a nivel nacional, en la ciudad también, los aguinaldos van a ser en cuotas. Judiciales promete un paro ahora para el viernes de 24 horas justamente, o un lockout que tiene que ver con la información, ¿no? Lo informático, justamente porque le van a pagar el aguinaldo en cuotas. Digo, ¿cómo se maneja esta situación? ¿De dónde sale la plata para pagar? No, justamente no hay plata y están inventando plata. Y ese inventar plata, digamos, básicamente no se pueden generar recursos de la nada. Para consumir algo hay que producirlo. La producción está cayendo, como te dije, casi 20% en el año. Con lo cual no hay plata, la están inventando, imprimiéndose todo, y por eso es que yo te digo que están hipotecando los próximos 2-3 años por lo menos, porque, digamos, hay un semejante desbarajuste fiscal y monetario. O sea, se está imprimiendo a una velocidad hiperinflacionaria y encima tenés un agujero fiscal que tiende a 10 puntos del PBI también, una cifra récord. O sea, se está generando un problemón para 2021 y hoy todavía no se siente. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de precios contenidos por la pandemia, por la cuarentena, tenés la economía frisada, o sea, tenés tarifas congeladas, tenés alimentos. Hay locales que los cierran porque aumentan precios, tenés las naftas congeladas, tarifas y demás, y encima la gente que tiene algo de plata no la gasta porque sabe que peligra su trabajo y además lo poco que gasta lo compran alimentos y el resto lo guarda. Entonces lo que pasa es que los síntomas de esa inflación que se viene todavía no se están pudiendo manifestar. A medida que se vaya levantando la cuarentena, tal vez cuando empiece la primavera, ahí lo que vas a ver es una aceleración inflacionaria y a partir de ahí la inflación se va a ir y el año que viene va a llegar a los 3 dígitos y ahí va a empezar el real problema y ahí sí vamos a ver las consecuencias de este dinero que están gastando que en realidad no existe. ¿Y cuál sería la consecuencia? Bueno, primero una inflación de 3 dígitos. Esa es la primera. Estamos hablando de un 100% de inflación. Sí, 100% o más. O más. Digo. Sí, exacto. Primero va a subir los alimentos, de hecho ya están subiendo muy fuertemente en lo que va de junio. Por ejemplo, la canasta básica ya subió 6% los primeros 15 días de junio. Equivale al aumento de jubilados de 6%. O sea, estamos viendo ya que se están acelerando muy fuerte alimentos y bebidas. Eso es lo primero. Pero después le va a seguir todo el resto del IPC, ¿no? De todos los rubros. Y después ahí, bueno, vas a terminar... Ahora, y para todo esto, Juani, cero inversión, me imagino, de empresas, ¿no? Ni hablar de empresas que quieran venir a invertir acá. No, la inversión está cayendo más del 50% interanual. Y ya venía en niveles muy bajos en términos del PBI. O sea, estamos hablando de un nivel de inversión que ni siquiera alcanza para amortizar el capital. O sea, ahora, el que promete buena inversión es el propio Estado, ¿no? Que esta semana ha dicho esto, por lo menos algunos de los referentes funcionarios que han dicho que el Estado es el que va a invertir fuertemente para salir adelante. ¿Esto es posible? No, no es posible. Porque primero el Estado para invertir le tiene que sacar a la gente y le está sacando justamente a la gente que produce. O sea, es un perro que se muerde la cola, básicamente. ¿Qué opinás sobre Vicentín? En este momento, bueno, arrancábamos el programa pasando por el Senado, esta reunión virtual para definir una comisión bicameral que investigue la supuesta deuda que había desde el año pasado entre el Banco Nación y Vicentín.
¿Qué te parece toda esta situación, la intervención del gobierno, esta idea de la expropiación? Me parece que, a ver, si Vicentini hizo las cosas mal, en todo caso debería entrar un concurso de quiebra como está estipulado en la ley. Digo, Como estaba, pero como estaba en el proceso, digamos. Exacto, digo, ya hay todo un proceso, o sea, se supone que estuvimos, no sé, 200 años desarrollando leyes para justamente atajar este tipo de problemas que ya sabemos que pasan. O sea, no hay necesidad de inventar otra cosa, eso es lo primero. Después, me parece nefasto que el gobierno intente, digamos, avasallar la propiedad privada de manera tan violenta como lo está haciendo. Es otro intento más de un gobierno que ya expropió, digamos, YPF y demás. Así que me parece mal por todos lados. Y la señal que da es, digamos, dado la pandemia, dado el problemón de la inversión, dado el default, donde no te van a entrar capitales, si encima te pones a expropiar empresas, o sea, ¿quién te va a venir a invertir acá? No es casualidad que, por ejemplo, la TAM se haya ido solamente de Argentina. O sea, la TAM, por ejemplo, no le dejaron importar 3 aviones, no le dejaron bajar salarios, y encima vio que estaban queriendo expropiar empresas, dijo, ya está, me voy. Y Claro. llegaron 1.700 trabajadores en la calle. Y eso Como se fue Susana Jiménez también, se fue a Uruguay y dijo, bueno, yo me voy de acá, seguramente. Bueno, es una rebelión de Atlas, ¿no? O sea, en la medida que vos te pones a confiscar a la gente que invierte en tu país, y bueno, en el extremo, cuando el nivel de confiscación y de desprolijidad llega a niveles muy altos, bueno, la gente se te va, básicamente. Bueno, una situación realmente terrible, con este tema de Vicentín. Esperemos que todo termine acá, que se pueda, digamos, llevar adelante este proceso judicial que venía arrastrándose y que termine por definirse de ese modo, ¿no? ¿Qué está pasando con la oposición? Quiero preguntarte finalmente, Juani, ¿cómo ves? Porque esto, bueno, aparentemente es unilateral el tema, ¿no? Está bien, por supuesto, es un gobierno que ha sido elegido constitucionalmente, democráticamente, pero ¿qué pasa por el lado de la oposición? Yo veo, la oposición está muy callada, me parece que es una estrategia deliberada. Me parece que no se están queriendo meter demasiado, como para que después no digan nada de la oposición, o sea, para que no los asocien con ningún problema que esté surgiendo ahora. ¿Me explico? Por ejemplo, Macri, que no sé, que tuiteó una bandera el día de la bandera y ni siquiera dijo nada del banderazo, ese tipo de cosas. O sea, me parece que están agazapados, la oposición está agazapada viendo qué pasa. Y me parece que el silencio un poco los beneficia. Ahora, también lo cierto es que... ¿Tenés datos de imagen y eso? No tengo. De encuestas de imagen, porque evidentemente, bueno, quizás hay algo de eso, por eso no habla, ¿no? Pero uno los ve, qué sé yo, a Mario Negri, a Patricia Bullrich, los ve por los medios, bueno, descargándose nada más, ¿no? Como que no hay una acción positiva como para decir, o ponerle un freno, digamos, a algunas actitudes que, bueno, quizás no le gusten a ese 40% que no había votado a este gobierno. No, total. Lo único que sí está claro es que la imagen de Alberto cayó, que venía subiendo al principio de la cuarentena, ahora está cayendo fuertemente, y después la oposición que no, la verdad es que no dice demasiado. Pero de nuevo, para mí están agazapados, para mí es deliberado esto, no es que se está dando porque no pueden hablar o porque no quieran, sino porque me parece que es una estrategia de ver qué pasa, ¿no? En un contexto donde se deteriora la imagen de Alberto. El problema es que no queda claro que si a Alberto le va mal y demás, no queda claro que la alternativa sea la oposición. Yo creo que la alternativa en realidad es lo que está dentro del gobierno. O sea, alguna otra facción. ¿Y cuál sería? Y el ala de... el cristianismo versus el peronismo, digamos. Exacto, para mí o sea, ya no hay dicotomía alguna. Me parece que en todo caso, si Alberto se cae o si pasa algo, digamos, termina su mandato bien, igual me parece que la alternativa que más tiene chances es el peronismo de izquierda. Ajá. A ver, ¿cómo sería? No, con todo lo que eso implica. O sea, ya se está viendo, hay un montón de jugadores del peronismo en un montón de puestos súper relevantes, cada vez tienen más voz. Lo de Vicentín, por ejemplo, está en línea con el discurso de, por ejemplo, un Máximo Kirchner que en campaña y después de campaña dijo que no quería pagar la deuda y que había que hacer una reforma agraria. O sea, las grandes medidas que se están tomando están absolutamente en línea con el peronismo más de izquierda. O sea que... Juani, realmente agradecido, ¿eh? Te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos.